Buenos días, soldado Zambrano. ¿Qué ordena mi teniente Moreno? Debemos recordar que tenemos una misión muy importante. Esta misión es dada por nuestro general y tenemos que cumplirla. Así que dime, ¿cuál es esa misión? La misión de hoy es, uno, proclamar las buenas nuevas, porque nuestro capitán nos ha dicho, vayan y anuncien la buena noticia a todo el mundo. Y la segunda es, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos y expulsen a los demonios. Y Él nos ha dado ese poder para poder cumplir esa misión. Así es, soldado, porque esta misión le pertenece a los soldados de Cristo, a su iglesia, y nuestro general confía en que realmente la podamos cumplir. Debemos entender que la misión también debemos de hacerla desde nuestro contexto. ¿Y qué quiere decir eso, soldado Zambrano? Eso quiere decir, mi teniente, que para un ciego la buena noticia es recibir la vista. Para una persona coja, la buena noticia es la capacidad de saltar, de bailar e incluso de caminar. Para las personas que se sienten culpables, la buena noticia es que Dios las perdona. Para los que se sienten solos y aislados, la buena noticia es una comunidad que los acoge. Para una persona que se siente aplastada por la depresión, la buena noticia es que en Dios se encuentra libertad. Para una persona poseída por demonios, la buena noticia es que puede ser liberada de ese mal. Para un matrimonio que de pronto ha perdido la esperanza, la buena noticia es que Dios puede restaurarles. De esa manera, podemos ser respuesta a la necesidad de la gente en nuestro entorno, siendo integrales, con el objetivo de abordar primero el sufrimiento y segundo el pecado individual y así poder cambiar nuestra sociedad. Muy bien, soldado. Eso no se nos puede olvidar jamás, nunca. Y tenemos que hacernos una importante pregunta, y eso también va para todos los otros soldados que nos están escuchando, y es, si nuestra iglesia desapareciera mañana, ¿alguien la extrañaría? Y de ser así, ¿quién? Porque si los únicos que la extrañarían ya están adentro, entonces la congregación ya se ha convertido en un club muy agradable y cómodo. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, la iglesia es iglesia solo cuando existe para los demás. Así es, mi teniente. Y en ese orden debemos analizar y prestar atención a dos cosas. Por un lado, la primera, si la iglesia se vuelve demasiado acogedora en su entorno, pierde su identidad distintiva, convirtiéndola así en un club. Y por otro lado, si la iglesia se aísla del medio ambiente, pierde totalmente su misión. Mi teniente, como soldados de Cristo tenemos un reto muy grande. Nuestra manera es mantener nuestra identidad como iglesia, porque esta misión hace parte del propósito divino que conecta con las necesidades fundamentales de toda la humanidad. Así es, soldado. Y también para nosotros poder ganar y triunfar en esta misión, debo recordar los componentes de la misión de la iglesia. Y el primer componente es tan imperativo y es de escudriñar las escrituras para determinar la naturaleza de todos los propósitos que Dios tiene para nuestra congregación, tanto local como sus diferentes ministerios. El segundo propósito, o en segundo lugar, estamos llamados a ser la iglesia de Cristo, a atender las necesidades de esa comunidad, porque dentro de nuestra comunidad necesitamos identificar cuáles son sus necesidades. Y tercero, es el reconocimiento que el entorno debe de cambiar y que asimismo debemos nosotros cambiar. Y último, el cuarto, es que el llamado de Dios debe ser para servir en un ministerio específico, porque a veces por eso no
cumplimos la misión porque estamos haciendo de todo y no sabemos cuál es el ministerio específico o el llamado específico que Dios nos ha hecho. Soldado Zambrano, quiero que me responda algo. ¿Qué preguntas claves crees que son importantes para que la iglesia alcance la misión? Claro que sí, mi teniente. Y básicamente son 3 preguntas. La primera es, ¿quiénes somos? Y esto responde a la cuestión de identidad. La segunda, ¿cuál es nuestro negocio? Y esto hace referencia a qué propósito Dios nos ha llamado. Y es ahí donde tenemos que identificar nuestras fortalezas, cómo operar de manera más eficiente, levantando ministerios que ayuden a cumplir esa misión. También es poder identificar las necesidades y oportunidades externas para responder realmente a las necesidades que hay en nuestro entorno. Y ahí mismo, determinar el compromiso de aquellos que participan en esa misión. La tercera pregunta es, ¿cómo decidir las prioridades de la misión? ¿Cuáles son las correctas y llevarlas a cabo? Y aquí en esto tenemos que responder también de una u otra manera la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? Entonces tenemos que conocer, explorar nuestro entorno, quiénes son nuestros vecinos, cuáles son las necesidades que ellos tienen y así desarrollar relaciones significativas que maduren con el tiempo. Muy bien, soldado. Pero si respondemos correctamente esa pregunta y formulamos las estrategias correctas para aplicarlas, podemos acercarnos más para cumplir la misión. Ya para finalizar, de las 3 preguntas relacionadas con la claridad de la misión, ¿cuáles le da el impulso para una mayor reflexión sobre su declaración de misión? ¿Qué extrañarían las personas de su comunidad y del mundo si su congregación dejara de existir? Gracias, soldado. Vamos a cumplir nuestra misión de extender el reino de Dios en esta nación. Así es, mi teniente. ¿Qué tal, amigo Pastor Leonardo Vélez? Un fuerte abrazo y un saludo hasta la hermosa hermana República de Chile. ¿Cómo estamos por allá, hermano? Bien, estimado Pastor Fernando, muchas bendiciones. Estamos listos ya para iniciar. También un gran saludo a toda la hermandad allá en México. Excelente, hoy nos toca compartir el capítulo 15 para la clase de la maestría de Global con esos compañeros de excelencia que tenemos. Vamos a estar hablando acerca de la visión que compartimos. Vamos a hablar de la visión. También de la misión. Del compromiso con la visión y el diálogo significativo. La importancia de la reflexión y la acción. Y de la visión, comunicación, deseos y sueños. Empezamos con la visión, Leo, si te parece. La visión de manera concreta no es otra cosa que una imagen convincente de un futuro deseable. Es también la capacidad que tenemos de reformular las realidades presentes. Esto claramente nos habla de cuando no estamos conformes con nuestro contexto y con nuestro avance, hay que reformular nuestra realidad presente. Vamos, muy bien, vamos a hablar también de la misión. La misión está activa en el presente y explica el propósito de Dios para la congregación en el mundo. También la visión genera energía y pasión, mientras que la misión canaliza esa pasión hacia la acción con un propósito concreto. Así es, la misión canaliza la pasión de hoy. Si te parece, vamos a hablar unas cuestiones. Fíjate que cuando estamos hablando del compromiso de la visión y con el diálogo significativo, tenemos que recordar que se necesita un compromiso total con la visión. Y esto consiste en que la gente pueda percibir esa visión materializada. Y esta visión refleja la entrega total y la creencia en su importancia. Por otra parte, el diálogo significativo, la comprensión colectiva, destaca la importancia de la apertura mental y la consideración mutua para comprender las visiones de manera
es decir, se necesita la perspectiva del equipo. Esto puede equipararse a la necesidad de escucha y comprensión de la comunidad de fe para abrazar la visión divina, porque notemos que en nuestro caso la visión tiene que venir del Señor. Cuando hablamos de visión compartida, entendemos que es aquella que nos permite alinear esfuerzos individuales hacia un objetivo común, fomentando la colaboración y el compromiso. Aquí se concreta el trabajo en equipo. Y cuando hablamos de acción y convicción, es la visión que impulsa la acción y la convicción en las personas. Es que estaremos de acuerdo, Leo, en que si la gente no está convencida, pues no nos va a seguir. La gente necesita estar convencida de que la visión viene de Dios, y de tal manera que refleje esta importancia de la fe activa en la concreación de los propósitos divinos, en la concreción de los propósitos divinos. Cuando nosotros hablamos de esto, también es importante mencionar la importancia de tener un liderazgo visionario y de la movilización. Cuando hablamos de liderazgo visionario, podemos pensar en el liderazgo centrado en los resultados. Los líderes exitosos, Leo, se caracterizan por tener una visión clara y atraer a otros hacia ella, lo que se asemeja al llamado de líderes espirituales a guiar a otros hacia la voluntad de Dios. Qué hermoso es tener un liderazgo visionario, ¿verdad? Que se centre en los resultados. Y la visión compartida en la congregación, que es necesaria, evita la fragmentación y promueve la alineación a través de valores compartidos, reflejando la importancia de la comunión y unidad de la fe. ¿Estarás de acuerdo con esto, Leo? Por supuesto, Pastor Fernando. ¿Existe algún ejemplo visionario que usted nos pueda dar? Existen muchos, fíjate, en la Biblia existen bastantes, pero me gusta mucho un caso, un ejemplo del siglo pasado. Estamos hablando del doctor Martin Luther King Jr. Fíjate que él utilizó discursos inspiradores para comunicar su visión. La importancia de predicar bien, preparar bien nuestros sermones, ¿verdad? De dar sermones convencidos. Martin Luther King era una persona que se destacaba por eso, sus discursos eran inspiradores, de tal manera que demostró la eficacia de esta comunicación clara y convincente al transmitir esos mensajes divinos. Si nosotros vamos al origen y desarrollo de la visión puede surgir, Leo, de experiencias individuales o necesidades de cambio. Martin Luther estaba cansado de ver cómo su pueblo era esclavizado y él quería un cambio significativo. Así que eso nos ejemplifica la forma en que Dios puede revelar su voluntad a través de circunstancias y deseos profundos. Otro tema interesante, Leo, que necesitamos hablar es la importancia de la reflexión y de la acción. Cuando hablamos de reflexión y acción sobre las acciones y el compromiso, son esenciales para adoptar y comunicar una visión de manera efectiva en el contexto espiritual. Fomentar la reflexión y el compromiso genuino con la visión es fundamental, donarlo para el desarrollo y mantenimiento de la fe. Y también tenemos recomendaciones para liderar con visión. En este caso, promover la reflexión y el compromiso auténtico con la visión en la comunidad de fe es necesario. También establecer niveles de compromiso y comprender las actitudes hacia la visión para guiar a otros en el camino de la fe. Lo necesitamos de esta manera. También, Leo, es importante hablar de la visión y la comunicación. La visión impulsa la acción y la convicción de las personas, evidenciando la importancia de la fe activa en la realización del propósito divino. Cuando pensamos en el origen de la visión puede comunicarse a través de medios comunes o experiencias individuales, reflejando la diversidad de formas en que Dios puede revelar su voluntad. El desarrollo de una visión puede surgir de la necesidad del cambio, como ya hemos platicado antes, o del deseo de una condición más deseable. Yo creo que todos nosotros, sinceramente, al menos lo que hemos visto aquí en Latinoamérica, especialmente aquí en la clase de maestría, todos quisiéramos tener un futuro mejor, un futuro más deseable, que muestre esa forma en que la fe puede impulsar transformaciones espirituales desde México hasta Chile. ¿Estamos de acuerdo, Leo? El cumplimiento, cuando hablamos del cumplimiento con una visión y actitudes de la comunicación, estamos hablando de identificar los distintos niveles de compromisos con la visión, desde el compromiso total hasta la apatía que se da
resaltando la necesidad de la entrega total en la fe. También es importante destacar la importancia del diálogo significativo para comprender las visiones colectivamente, equiparándolo con la necesidad de comunión y entendimiento mutuo en la comunidad de la fe. ¿Es correcto, Leo? Perfecto, Pastor Fernando. Bueno, también podemos hablar de los sueños. Se destaca por su relevancia en la visión compartida de una congregación. Se menciona que los sueños y esperanzas de los miembros son fundamentales para unir la comunidad en la búsqueda de una visión compartida. Las congregaciones que poseen una visión clara y compartida tienden a ser distintivas y están dispuestas a sacrificar para hacer realidad esa visión. Dentro de las características destacadas de los sueños se consideran esenciales para capturar el corazón y la mente de las personas, uniendo recursos hacia la acción necesaria. Podemos resaltar que los sueños van más allá de ser simples ideas o emociones, siendo un deseo profundo que motiva a la congregación a trabajar en conjunto para su realización. Además, los sueños pueden generar una energía emocional que, si se canaliza adecuadamente, pueden impulsar a la comunidad hacia la acción. Oye, Leo, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de la diferencia entre deseos y sueños? Correcto. La diferencia entre los deseos y sueños, la diferencia entre un deseo y un sueño radica en que los sueños están conectados a las emociones y pueden impulsar acciones concretas para lograrlos. Los deseos suelen expresarse, descartarse, ¿verdad? Fácilmente, mientras los sueños se aferran a las emociones y motivan a la congregación a perseguirlos con determinación. Los sueños pueden paralizar a la comunidad debido a la creencia de que son demasiado buenos para la verdad, lo que genera un impulso emocional intenso. El impacto de la vida de la congregación en la visión y la visión en las congregaciones. Las congregaciones que poseen una visión clara y compartida basada en sueños y esperanzas se destacan por su capacidad de unir a sus miembros en torno a un propósito común. Se enfatiza que la visión compartida, impulsada por los sueños de los miembros, puede transformar la vida de la comunidad y guiar a sus acciones hacia metas significativas. La importancia de conectar los sueños con la visión compartida. Se subraya que la conexión entre los sueños individuales de los miembros y la visión compartida de la congregación tenemos también que está basada en los sueños de Dios. La visión de una congregación basada en los sueños de Dios para la comunidad genera una creencia inquebrantable en el propósito divino y motiva a seguir adelante a pesar de los obstáculos. El liderazgo y los resultados. Los líderes exitosos se caracterizan por tener una agenda clara y un compromiso intenso con los resultados. La visión convincente de un líder atrae a otros y crea un enfoque colectivo hacia un objetivo común. Leo, ¿y pudieras darnos algunos ejemplos de esos liderazgos exitosos? Por supuesto. Una de la visión que tenemos nosotros de liderazgo y resultados es la visión de Jesús. Esto habla del reino de Dios. La visión de Jesús es el reino de Dios en la tierra como en los cielos. La misión de Jesús fue llevar la buena noticia a los pobres, liberar a los cautivos, devolver la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. También le puedo hablar del liderazgo de Moisés, donde la visión de Moisés fue entrar en la tierra prometida y su misión era liberar a los hijos de Israel del faraón y guiarlos a través del desierto hacia la tierra prometida. También tenemos el otro liderazgo, que es el liderazgo de Pablo. Se transformó según la mente de Cristo. Su misión era evangelizar a la gente y establecer iglesias cristianas en todo el Imperio Romano. La calidad de la respuesta
problemas y la capacidad de reformar la visión son aspectos claves del liderazgo efectivo. Y Leo, ¿puedes compartirnos también ejemplos de esos liderazgos efectivos de los cuales nos vienes hablando? Por supuesto, podría dar algunos ejemplos de liderazgos efectivos como el de John Wesley. John Wesley estuvo en una iglesia renovada. Su misión era difundir la santidad bíblica por toda la tierra. También tenemos la visión que tuvo Martin Luther King Jr. Su misión era la integración racial y los derechos civiles. Leo, ¿y qué te parece si vamos concluyendo esta participación con los elementos claves que nos menciona el capítulo? Esos son los elementos claves para una actuación de liderazgo efectiva que tanto nos puede ayudar, ¿verdad? En primer lugar, el primer elemento sería escuchar y comprender las aspiraciones y las misiones individuales de los miembros, porque es la verdad que una de las formas de tener la visión no solamente es cuando la recibimos nosotros, sino cuando también escuchamos lo que los miembros reciben de parte de Dios y creamos una visión conjunta, ¿verdad que sí? Por supuesto, también tenemos como número 2 el facilitar diálogos abiertos y reflexivos para fomentar una visión compartida. En tercer lugar, tenemos que es necesario, preciso integrar los valores centrales de la congregación en la vida diaria para fortalecer la visión común. Y también podemos encontrar que es importante agendar, tener una agenda clara, un compromiso intenso con los resultados y una visión convincente para guiar a otros. Leo, aquí terminamos el capítulo 15. Te agradezco mucho por este diálogo que hemos tenido muy agradable. Amén. Bendiciones, Pastor Fernando, y seguimos con el siguiente capítulo, que es el 16. Capítulo 16. Cambio transformacional. Somos conscientes de la persistente incertidumbre en tiempos de crisis económica, de agitación mundial, revoluciones culturales y catástrofes naturales, y estos cada vez se vuelven más amenazantes para nuestra psique individual y social con la velocidad exponencial del cambio. La resiliencia de los líderes siervos han transformado la vida de aquellos a quienes han servido, mientras inspiran a muchos otros en el mundo. Un número creciente de iglesias está descubriendo por primera vez y redescubriendo las formas en que Dios desea soñar a través de ellas con la esperanza de poder transformar su mundo. Los cambios que tienen lugar durante nuestra vida son reales y sin precedentes, con tal conectividad y velocidad que no pasan por alto a ninguna persona, familia, grupo u organización. Como mecanismo de supervivencia, muchos se aferran a los recuerdos de logros anteriores y buscan mantener su status quo o se refugian en el falso consuelo de un cinismo impotente que critica los problemas que existen. La magnitud y la forma del cambio que se requiere en las iglesias siguen siendo difíciles para aquellos que han escuchado el llamado al cambio frente a desafíos sin precedentes. Y han estado ocurriendo muchas cosas que no se habían visto antes o que ahora las congregaciones no saben de qué manera poder reaccionar frente a esos cambios tan rápidos que están ocurriendo. Por eso es que dirigir congregaciones que tienen poca urgencia por el cambio ha convencido a algunos líderes religiosos de que el vino nuevo y los odres nuevos son necesarios.
y esto es sin importar cuál satisfactorio haya sido el vino viejo. Es necesario poder irse transformando poco a poco. Las tensiones que genera el cambio y el adaptarnos a esta transformación se pueden resolver de una de tres maneras. La primera, nos aferramos a nuestro marco interno con la esperanza que las condiciones externas se ajusten a nuestras propias expectativas. La segunda, nos negamos a ver los cambios externos, por profundos y obvios que sean. Y en cambio, nos retiramos a la negación, mientras culpamos a otros por las condiciones en las que nos encontramos. Y la tercera forma de poder resolver esto es estar abiertos al autoexamen de formas que nos hacen ajustar nuestros marcos interpretativos de manera que podamos entender mejor las realidades cambiantes externas y qué podemos hacer con ellas. Los seres vivos existen en ciclos de cambio con fuerzas que son similares a una marea oceánica de flujo y reflujo. Aquí en la imagen que les he puesto se puede ver esta curva sigmoidea que representa crecimiento y declive. Parece una S. Y se le llama también el ciclo de vida de los cambios. Si todo lo nuevo puede comenzar con cierta exposición a la vulnerabilidad, esta parte al inicio, ¿sí? Y esta experiencia inevitable de un contratiempo o adversidad durante esta fase de inicio se convierte potencialmente en algo que nos puede llevar hacia el crecimiento. Y es imposible durante la fase de crecimiento ver resultados inmediatos. Es como cuando se siembra una semilla, hay que esperar para poder ver el fruto, para poder ver el resultado que está ocurriendo debajo de la tierra, y después entonces podemos llegar hacia la madurez, que sería ver el fruto. Vemos que lo que varía entre los organismos es la longitud de la curva, ¿sí? De cuánto va a tardar en llegar a la madurez para regresar otra vez al declive, y después en el declive, que es cuando pasa que la energía disminuye, regresa algún tipo de contratiempo o algo que hace que el éxito baje, es aquí donde tenemos que esperar y ver otra vez para comenzar otra vez la fase de inicio que nos lleve al crecimiento, a la madurez. Y entonces este es el ciclo de vida de los cambios. Siempre vamos a estar iniciando, creciendo, madurando y decayendo. Por eso es que quizá la lección más importante sobre el cambio para el liderazgo es monitorear constantemente en qué momento se encuentra el organismo o los diferentes ministerios, en qué momento de la curva están, en el inicio, en el crecimiento, la madurez o el declive, listos para volver a comenzar otro ciclo de vida, otra curva sigmoidea. Y por eso es que hay personas que se resisten a los cambios, a las transformaciones, porque llevar el cambio de una organización arraigada a la inercia y a la rigidez se asemeja a enseñarle a un elefante a bailar. Vemos que en los elefantes se le conocen, especialmente en los elefantes de circo, se le conocen que cuando son pequeños se les ata a un palo, una estaca, y cuando son pequeños ellos intentan con toda su fuerza poder zafarse de esa estaca, pero pasa el tiempo y ven que no pueden lograr nada porque están pequeñitos, no pueden hacer cambios. Y ya después, cuando son más grandes, miren, el tamaño del elefante, ya un elefante grande con una estaca pequeñita y un hilo pequeño, y el elefante grande ya no va a hacer nada, ya no va a intentar volver a zafarse. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que durante todo el tiempo en que el elefante era un bebé
quiso zafarse y no pudo. Entonces es lo mismo con algunas personas, con algunas incluso congregaciones que viven atadas al pasado. No quieren zafarse de ese brazalete que los tienen amarrados porque se acostumbró a la idea de que el brazalete va a estar encadenado a una estaca y entonces es imposible poder moverse. Las congregaciones a menudo también están sujetas a restricciones que a veces son tan insignificantes, pero no sé si a ustedes les ha pasado que conocen gente que dice, es que siempre lo hemos hecho de esta manera. Sí, y esta es la parte limitante para el progreso de una organización, como la cadena suelta alrededor de la pata del elefante. El éxito muchas veces nos ata al pasado y no queremos hacer las cosas diferentes, no queremos transformar, no queremos realizar un cambio. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos hecho de la misma manera. Me dio éxito en una ocasión, me puede volver a dar éxito en el futuro. Muy bien, compañeros, seguimos con la exposición de liderazgo transformacional. En la segunda parte, su servidor, Ludin Molina. Somos el equipo azul. Veamos un caso acerca del cambio del estilo de la plataforma de una iglesia. Cualquier parecido es pura coincidencia. Veamos entonces cómo en esta iglesia tienen este diseño actualmente. Resulta que los jóvenes de la iglesia y parte del liderazgo están recaudando fondos para cambiar por completo este diseño. Resulta que tienen en primer lugar esta propuesta que incluye pantallas, un poco de más iluminación en la plataforma y hacer algunas gradas por ahí. Y ese es el diseño número uno. El diseño número dos, más recatado, un diseño que solo incluye una pantalla y por ahí eliminar las flores también de la iglesia. A ver, el liderazgo está oponiéndose a ese cambio, especialmente el pastor, las diaconisas, la directiva de damas y los diáconos. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque como vemos, el fondo de las asambleas de Dios en Guatemala está allí a la vista de todos y ellos dicen, no podemos tapar ese fondo, no lo podemos cubrir. También estas lámparas que fueron donadas por una familia de la iglesia, el diseño que se ve al fondo, también un hermano de la iglesia con todo su personal de trabajo, hicieron este diseño y no quieren lastimar los sentimientos del hermano. El atril también fue donado por alguien en la iglesia. Las flores que las hermanas se oponen a a que se quiten estas flores porque para ellas son hermosas en el altar. El reloj también porque les ayuda a verificar el tiempo de los servicios. Veamos qué interesante notar cómo ese caso puede ser el caso de muchas iglesias también, que no solamente puede ser en el cambio del diseño de la plataforma de la iglesia, sino en muchos aspectos, que es difícil cambiar esos esquemas mentales y la manera como se ha hecho el trabajo por años. El autor de este libro presenta una analogía bien interesante respecto a la descripción general de ese cambio transformacional y hace una comparación con la vida. Desde el nacimiento, que sabemos que hay un crecimiento paulatino que llevan a las personas a lograr ciertas posiciones, ciertas estructuras mentales y ciertos logros que da cierta posición también. Pero el autor habla acerca de esta etapa de los llamados de atención que provocan caos en la vida. El caos en la vida es tan indispensable y Dios lo permite porque nos ayuda a darnos cuenta que necesitamos hacer ciertos cambios. Y el caos lleva a una mentalidad de muerte, pero porque la muerte es esa etapa difícil en la vida donde siempre hay una negación, es decir, no, no puede ser que esto esté pasando. Cuando le dan la noticia a alguien que falleció, un familiar o una persona muy cercana, dicen, no, no puede ser. Y es esa negación que a veces nos impide aceptar las cosas y asimilarlas. Y eso es lo que pasa también en cuanto al liderazgo.
A veces nos cuesta reconocer que hemos llegado a tocar fondo y que ahora somos forzados a cambiar. Pero cuando tocamos fondo es cuando nos damos cuenta que es necesario empezar a tomar decisiones para reemerger y mediante una visualización acerca de nuestro contexto, empezar a aprender y a tomar decisiones que nos lleven a un verdadero cambio transformacional. El autor del libro también habla de estos niveles. En primer lugar, debemos de cambiar. También el cambio requerido debe ser transformacional, que conlleve nuevas estrategias y prácticas de vida y por lo tanto también requiere cambio de mentalidad, de comportamiento y de estilo. Por último, el autor también presenta dos aspectos muy interesantes respecto a las estrategias de cambio que propone Robert E. King. En primer lugar, para que se den cambios de una manera fidedigna, debemos informar a la iglesia. No podemos estar haciendo cambios de un momento para otro sin informar a la iglesia. Para que el cambio sea transformacional, es necesario presentar a la iglesia las razones del por qué hemos pensado cambiar ciertas estructuras y funcionamientos dentro de la iglesia. Esto conlleva la segunda etapa, que ya es imponer o también llevar a la iglesia a que sienta una obligación de poder cambiar esta forma como se ha trabajado por años. Pero también esto debe llevar al pastor y al liderazgo a colaborar con la iglesia, y a esto nos referimos con un acompañamiento, porque la iglesia necesita que se le tome de la mano y se le pueda ir explicando a lo largo de todo este proceso, que para ellos será un caos, será algo difícil de aceptar, incluso a veces para el propio liderazgo, pero debemos colaborar presentando la visión y por último haciendo exploraciones también acerca de cómo se va dando este cambio, aspectos positivos, aspectos negativos, resistencia al cambio, y en esta exploración ir encontrando una reevaluación, reeducación y reestructuración de toda la estructura que tenemos en la iglesia. Por último, para que se dé un cambio transformacional es muy importante tener disciplinas proactivas de este cambio, que incluyen tres aspectos básicos. Número uno, la excelencia. Si queremos un verdadero cambio, debemos de procurar hacer este cambio con excelencia. La excelencia nos lleva a la innovación y la creatividad de poder llevar a la iglesia a un entendimiento de una manera muy creativa, para que la iglesia pueda apreciar este cambio y se dé cuenta que es beneficioso y beneficiosa para la iglesia. Y por último, el tema de la anticipación. La proactividad es anticipar los posibles problemas y aspectos negativos que podrían darse. Entonces, por lo tanto, el pastor, el liderazgo, debe ir acompañando a la iglesia y explicándole los motivos, las razones, e ir pensando en maneras prácticas de cómo la iglesia pueda asimilar todo este proceso de cambio. Así que esto es el liderazgo transformacional. Bendiciones.